la idea de hoy, como lo hemos ido como hablando en el transcurso de estos encuentros, es poder tener un diálogo alrededor de ir construyendo pues, experiencias investigativas. O sea, estos seminarios son espacios pues, como tal prácticos, por ello en cada espacio hemos ido haciendo unos ejercicios. El día de hoy haremos un ejercicio complementario que tiene que ver con que ya, como tenemos las preguntas de investigación, para hoy la idea es que a partir de los elementos que trabajemos, eh, saquemos además de, digamos, como el tema, la pregunta o el problema de investigación, bueno, o el corpus también que se llama en la parte contable, es poder sacar las mediciones más o menos pensando en cómo vamos a medir la investigación, qué instrumentos vamos a llevar, qué muestra, qué población de muestra vamos a usar para pues, llevar a buen puerto nuestra investigación. Entonces, en ese sentido, vamos a tener una primera parte donde yo hago una explicación. Esto pues realmente es como un repaso general de la parte de metodología de la investigación, pero lo vamos a hacer porque necesitamos llegar, digamos, como a esa primera parte, todos como juntos, que es definir objetivos, definir las variables, definir los instrumentos, definir también, digamos, como bueno, el tipo de investigación está más claro para ustedes. Pero con eso ya entonces empezaríamos en la siguiente sesión a ir mirando cómo les está yendo con la implementación de los mismos, de los instrumentos. Bueno. Les voy a subir material, si los debo, unos videos para que hagamos unos repasos de estadística. Como ustedes ya lo vieron, y no tiene chiste como quedarnos tanto en ellos, sino más bien pasarles unos videos de apoyo que les permitan poder como acercarse a ello. Entonces, la idea de hoy es poder trabajar al menos una hora o máximo una hora en la parte teórica para dejar ya listo eso que es casi que un repaso y al final poder que cada uno empiece a diseñar ello, hacer como una especie de asesoría aquí entre todos para discutir y discutir y afinar más bien esos temas. Y ya en la siguiente sesión, pues ya sí estaríamos, como ya tenemos esa primera parte construida, ya irnos a los elementos específicos de lo que tiene que ver pues con las investigaciones contables, teniendo en cuenta ya como esa primera parte armada. Porque a veces uno presume o asume más bien que ya saben hacer objetivos específicos, objetivos generales, que ya se saben hacer, elaborar eh, el tema digamos, de las variables, del tema de instrumentos de medición. Entonces, pues, si asumo eso, luego cuando entreguemos en la semana 8 la microinvestigación y hay baches allí, creo que no podría corregirlo sobre la base de que no lo expliqué. Entonces, por eso también quiero como aprovechar el espacio para ello. Igual, recuerden que no es solo teoría, sino que lo vamos a ver en la práctica, que me parece que es mucho más productivo y rico hacerlo de esa manera y nos permite además agilizar y optimizar lo que vamos pues como, como viendo en el día de hoy. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna intervención sobre ello? ¿Alguien quedó pendiente de la pregunta de investigación de la sesión anterior? Profe, ¿me escucha bien? Sí, sí, te escucho bien. Profe, pues yo le había dicho una, pero pues yo quedé en que iba a cambiar la pregunta por algo, porque pues yo la hice a nivel de Colombia. Entonces yo le dije que la iba a hacer un poco como más a nivel de Pereira. Entonces el tema es el endeudamiento de Pereira. Y la pregunta, pues no sé si me quedaría buena, pues me gustaría que pronto me asesorara un poquito. La pregunta es, ¿en qué nivel de endeudamiento se encuentra la ciudad de Pereira con la llegada del COVID-19? Listo, Yuri, pues a mí me parece que es muy precisa. O sea, la pregunta, porque la pregunta es lo que yo quiero resolver en la investigación, ¿cierto? Entonces tú dices, ¿cuál es el nivel de endeudamiento de la ciudad de Pereira a partir digamos, del impacto generado por el COVID-19? Esa es una pregunta muy precisa. Ahora, ¿cuál es, por ejemplo, tu hipótesis alrededor de ello? O sea, ¿cuál es la idea que tú quieres como tratar de proponer alrededor de esa pregunta? Profe, pues en la hipótesis ya es donde más o menos se pondría más o menos las soluciones, o sea, mirar en el nivel
de endeudamientos y ahí ya llegar a unas posibles soluciones. Pero pues por el momento pues yo hice las preguntas como para que usted me ayudara pues a cuadrar si estaba bien o qué. Sí, yo, digamos, yo la haría de esta manera. O sea, ¿cuál es el impacto del COVID-19 en el endeudamiento de la ciudad de Pereira? ¿Sí? Eh, Listo, profe. Así ya, digamos que la pregunta es muy precisa, estás hablando de un espacio muy concreto que es la ciudad, incluso ya podrías hacerlo con un sector digamos, como de la cadena productiva, para no hacerlo en todo, o sea, en el sector productivo, en el comercial, en el de servicios, sino que mirar, por ejemplo, un sector específico que se vea mucho más afectado. Seguramente, por ejemplo, el sector de servicios no haya sido tan impactado, bueno, no lo sé, estoy especulando como por ejemplo el sector de productivo o el sector comercial, creo que es el que ha llevado como el mayor golpe en ello. Y muchos negocios han tenido que cerrar, bares, restaurantes. Entonces creo que por ahí podrías, digamos, como enfocarlo y mirar ese marco temporal. Esto estarías hablando más o menos. Para poder hacer, tendrías que hacer un comparativo del año anterior y un comparativo en este periodo de lo que llevamos, digamos, como de COVID. Listo, profe. Sí, ahí me tocaría hacer el comparativo con el 2019 y el 2020, porque en el 2020 fue pues que se dio el COVID-19. Ajá. Profe, ¿cuál es el impacto del COVID? ¿Cuál es el impacto del COVID-19 en el? En el endeudamiento de la ciudad de Pereira. Ah, listo, profe, sí. Listo. ¿Y cuál es, Gracias. y también ten en cuenta cuál es la hipótesis que tú tienes? Recordemos que la hipótesis puede variar, pero ¿cuál es la idea? O sea, ¿tú crees que la ciudad se ha endeudado más a partir del COVID o no? Sí, profe, pues Ah, para bueno, mí sí. entonces tu hipótesis es, a partir de la pandemia o a partir, digamos, de lo sucedido con el COVID-19, la ciudad se ha visto bueno, ha aumentado digamos, como el nivel de endeudamiento. Entonces esa es tu hipótesis, tú estás diciendo, tú partes de afirmar que lo que estás preguntando es cierto. ¿Por qué es importante la hipótesis? Porque es, digamos, la idea sobre cual uno trata de desarrollar todo lo demás. Pasa es que a partir de la investigación, a partir de las fuentes primarias, de las fuentes secundarias, uno ya esa hipótesis la va variando. Entonces puede que eso es lo que uno piensa al principio, pero se va a digamos, a los hechos y los hechos puede que lo transformen un poco. Pero siempre es importante tener es una hipótesis, o sea, la idea de la que yo parto, lo que yo creo, digamos, por sentido común, por intuición, por elementos que veo, pero que a través de la investigación, pues la investigación lo que me permite es coger todos esos elementos que de pronto yo puedo intuir y llevarlos a un plano, digamos, científico, por decirlo de alguna manera. O sea, ya un plano donde no lo hago solo porque lo percibo, porque lo siento, sino porque hay datos que me permiten corroborar ello. Entonces, por eso digamos que la hipótesis también tienes que tenerla ahí como presente para poder abordar el tema de hoy. Igual, muchas gracias, Yuri, por ello. ¿Alguien más tiene todavía alguna modificación de la pregunta y la hipótesis para iniciar, para llevar esta parte? Profe, buenos días. Yo Hola, le Catalina. escribí que pues yo siempre me tengo que retirar de la clase tempranito. Entonces yo le escribí mi hipótesis y la pregunta, que era, pues el tema serían las reformas tributarias en Colombia. Ujú. La pregunta, ¿cómo y a quiénes afectan las reformas tributarias en Colombia? Pues como a quiénes benefician, a quiénes perjudican. Y pues ya lo de la hipótesis es como lo que me falta, que usted me dijo que en la clase lo discutíamos. Dale. Entonces, el tema de las reformas tributarias, ahí hay que pensar que tu tesis es una tesis, digamos, eh, que no requiere como tanto trabajo de campo como tal, o sea, tanto el tema de ir pues como a fuentes, porque ya son datos que se tienen. Lo que ya tú tendrías que hacer es primero hacer un corte, o sea, eso en la investigación se llama Comparar. un corte comparativo. Tú dices, por ejemplo, desde qué fecha, desde qué reforma vas a tomar para poder hacer el análisis de ello. Entonces tú puedes coger, no sé, voy a hacer un análisis de los últimos 30 años, de las últimas reformas que han surgido en los 30 años, y voy a mirar qué sectores son los que realmente se han beneficiado de ello. Pero ese corte lo tienes que hacer tú. Ahora también piensa que como estamos sobre la base de que tenemos poco tiempo para ello,
que no sea un corte demasiado amplio, porque de hecho ese tema es un tema de tesis de investigación bellísimo. O sea, podrías trabajar eso, muchas cosas, hacerlo un recorrido de las reformas tributarias en Colombia, digamos, a partir del siglo XX, a mirar qué reformas se han hecho y qué resultados han tenido esas reformas. Pero eso es una tesis de investigación tremenda. O sea, eso es un ejercicio, digamos, bello, pero amplio. Pero como aquí estamos haciendo, es como un acercamiento. ¿Me vas a decir algo que tiene? Pues yo pensaba coger no solamente por ahí las últimas dos o la última, no tantas, no tantos años, pues para no extenderme porque sí es un tema muy extenso. No sé si, pues mirar como han habido tantas reformas, igual me da como para coger un lapso de tiempo no tan extenso. Está muy bien, ¿no? Está bien. O sea, puedes hacerlo con dos. De hecho, si ves que, por ejemplo, son muy parecidas, puedes coger una tercera. O Ujú. puedes hacer, por ejemplo, no una tercera que sea secuencial, es decir, no la inmediatamente anterior, sino porque puedes coger una hace 10 años, hace 20 años y hacer, digamos, un comparativo. Porque, ahí también estamos hablando de lo sincrónico y lo diacrónico. No todo tiene que ser en esa secuencialidad. Tú quieres hacer una comparación y con eso tú ya, digamos, puedes hacerte una idea de la pregunta que tienes. Ahora, entonces, ¿cuál es tu Listo. hipótesis? Tu hipótesis es ¿qué crees tú que es la respuesta a la pregunta que te estás haciendo? Pues es como que siempre la más afectada, digamos, yo estaba leyendo sobre la reforma, la última que fue en el 2019, que es que le bajaron muchos ingresos pues a las empresas y todo eso, y las más afectadas es como la clase media, y con esta que querían imponer, pues iban a afectar mucho más la clase media, pero no sé cómo organizarla ahí. Ah, no, ya es simple. Entonces, lo que tú partes de la hipótesis es, digamos, a partir de esta investigación, ya luego cuando estemos escribiendo en el papel, es decir, de la siguiente semana en adelante, vamos a coger, puede ser que presenten, por ejemplo, un docs y van mostrando y vamos corrigiendo cómo se escribe. Pero en términos Listo. completos, ustedes en la investigación pondrían, a partir de elementos recaudados en un primer momento, es decir, de lo que has leído por ahí, la hipótesis de esta investigación plantea que la mayoría de las, digamos, de las cargas fiscales y tributarias que se generan en las últimas reformas afectan sobre todo por ejemplo, a la clase media o a los, digamos, a las pymes y a las MIPYMES. O sea, ahí ya Ujú. estás diciendo, esa es tu hipótesis. Tú crees que es eso, ¿cierto? Que la reforma beneficia a las grandes empresas y no beneficia a las pequeñas y medianas empresas. Ya tú partes de eso. Y como decíamos Listo, con perfecto. Yuri, y lo hemos mirado, puede que en el camino te des cuenta que no. Puedes que tú leas, las leas y digas, ay, no, es lo contrario. Pero pues eso ya te lo da la investigación. Ujú. Listo, profe, gracias. Listo, no, muchas gracias a ti, Tatiana. Bueno. Eh, entonces, fíjense, por qué trato de reiterar tanto eso? Porque estas bases que son, o sea, tener clara la pregunta, tener clara la hipótesis, nos permite ir caminando muy bien en todo el proceso investigativo. Si yo tengo una pata coja en la pregunta, si yo no sé cómo estoy planteando la hipótesis, si yo tengo dudas sobre ello, pues la investigación desde ahí ya parte, eso es como un efecto dominó. Si desde el principio hay como una hebra suelta, eso se deshilacha todo el proceso. Entonces, muchas veces nosotros creemos que esta parte es la parte formal y no, esta es la parte importante. El tema de la medición y todo esto que vamos a ver hoy, ya cuando nos centremos en los elementos que tienen que ver con la contabilidad en la investigación, eh, o sea, son necesarios, digamos, pero lo central es eso. Lo central siempre es tener claro qué es lo que me estoy preguntando, tener claro cuál es el problema que quiero resolver, o sea, cuál es el problema a investigar y, digamos, tener claro cuál es la hipótesis. Y de ahí de eso, ¿qué es lo que sigue que hay que tener claro? Lo que vamos a ver ahí. Los objetivos son muy importantes. ¿Qué es lo que yo quiero lograr con esto? Y también determinar muy bien en qué población lo voy a hacer, o sea, por ejemplo, en el caso de Tatiana, el corte, bueno, incluso yo también el corte que voy a hacer, entonces, ¿en dónde voy a averiguar eso? ¿En qué lapso de tiempo? ¿En cuántas reformas? Aquí este tema de las reformas ya también alguien lo está abordando de una manera, digamos, diferente, pero que tener esas precisiones nos permite llegar, digamos, como a un puerto, el puerto claro, los procesos investigativos. Pero bueno, vamos a, a ir a la materia de hoy para poder llegar pues también a tener este espacio como de diálogo.
les voy diciendo, vayan pensándolo, ¿ya están viendo la pantalla? Listo. Les voy a mostrar aquí, aquí está la última diapositiva, no se preocupen, hoy solo tenemos como 4 diapositivas pues como para trabajar, no es tanto tema, además porque es repaso, entonces no quiero como que se vuelva la repetidera que pasa siempre con estos seminarios, pero pensemos en eso. O sea, digamos que el impacto que yo quiero generar con esto es que tengamos elementos ya en la práctica, en el hacer. Ustedes digan, hice una investigación y por eso ya sé cómo realizar una investigación cuando tenga que hacerla, la gran investigación. Es más, que estos mismos ejercicios se conviertan en la base de investigaciones más grandes, que entonces no lo tomen también como tan a la ligera, sino que de aquí pueden estar ustedes ya creando las bases de sus investigaciones, porque además en este curso en especial, en este seminario, por decirlo, he encontrado temas de investigación muy importantes, muy valiosos y que podrían, ya con los tiempos medidos, con la asesoría indicada, hacer cosas hasta de mucho uso para nosotros, pues porque son informaciones que nosotros creemos que están y no, digo por experiencia. He tratado de estar buscando muchas cosas sobre, por ejemplo, el tema del impacto del COVID en la población comercial y no hay mucha información sobre ello, no hay investigaciones, hay artículos, pero no hay fuentes serias, fidedignas que ya se han tomado el tiempo de hacer indagaciones precisas de eso. Por ejemplo, eso es fundamental. Lo de la reforma tributaria también hay mucha especulación sobre eso, pero el tema de mirarlo desde los números, de mirar los pros y contras, son cosas que se necesitan. Y no, todavía no están las investigaciones de la reforma tributaria anterior. O sea, todavía no hay investigaciones o no hay muchas sobre ello. Entonces, ya empezar a hacer esas comparaciones es fundamental, por ejemplo, para pensarnos una nueva reforma tributaria. Y aquí vamos porque las investigaciones tienen también como ese valor como predictivo. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Con lo que vamos a ver entonces, ir pensando en los instrumentos de medición, las variables, el corpus, o sea, el corte también que vamos a hacer, eso lo vamos a ir mirando. Los objetivos, necesito un objetivo general, o sea, el objetivo general de una investigación y al menos 2 específicos. Y bueno, es definir también el tipo de investigación dentro de las categorías que vamos a mirar y dentro de lo que ustedes ya tienen planteado, pensar en cuál tipo de investigación es que aparece lo que ustedes están, digamos, como planteando. Entonces, bueno, aquí ya les digo, ya están las diapositivas en la plataforma, las subí hace un rato, porque anoche no estaba como en mucha disposición para ello, pero ahí las tienen por si las quieren ir a ellas. Entonces, lo primero es hacer como una diferenciación también entre cuantitativa y cualitativa. De hecho, hemos hablado mucho sobre ello, pero eso nos permite tener, digamos, como claridades alrededor de dónde estoy yo, o sea, qué es lo que estoy haciendo. Cuando estamos hablando de las variables, entonces estamos hablando que hay 2 tipos de variables de investigación. Bueno, y sobre todo, bueno, variables son 2 enfoques de investigación más bien, y esos enfoques a su vez tienen varias variables. Tenemos uno que es el cualitativo, que es, digamos, la diferencia que tiene el enfoque cualitativo con el cuantitativo y con el mixto, que ese es otro enfoque. O sea, básicamente tenemos 3 enfoques de investigación: cualitativo, cuantitativo y mixto, que es el que toma parte de los dos para realizar, digamos, los procesos investigativos. Que de hecho el mixto es el que se está usando mucho últimamente porque realmente el tema de estudiar, por ejemplo, puede que yo quiera hacer una reflexión, un análisis profundo del tema abordado, pero quiero tomar datos muy precisos, muy concisos, hacer muestreos para que esos muestreos le den validez a lo que digo. Por consiguiente, entonces, mi investigación es de tipo mixto para que tenga, digamos, como mucho más fuerza. Eso últimamente se está haciendo mucho. Lo que pasa es que esas investigaciones mixtas pues, requieren de un gran, digamos, como de un gran esfuerzo para poder llevarlo a cabo. Pero en general, la diferencia, por ejemplo, de lo cualitativo es que en lo cualitativo yo, pues, sobre todo hablo cualidades, o sea, su nombre lo dice, pero entonces, ¿cuáles son las cualidades? Son atributos. ¿Qué me refiero con atributos? Pues entonces yo estoy hablando de gustos, de preferencias, opiniones, percepciones. Por ejemplo, cuando me dicen a mí, llena la siguiente encuesta para medir tu grado de satisfacción con cierto producto. Eso lo hacen mucho en las universidades, eso lo hacen mucho en las empresas, lo hacen mucho también para cuando sacan al mercado productos. Pero entonces dicen 5 muy satisfecho, 4 satisfecho, 3
no, no sé, más o menos, bueno, ¿sí ven? Hace una categoría numérica, pero lo que están midiendo es el grado de satisfacción, es una percepción. O sea, eso es algo cualitativo, porque es muy difícil realmente que yo pueda decir qué tanto, de 1 a 5, qué tan enamorado estoy. O sea, son sentimientos, son cosas subjetivas que se vuelven numéricos, ojo, pues uno los vuelve numéricos porque eso permite hacer una escala de valoración, porque permite construir, eso facilita crear valores, pero que no son, digamos que no son medidas tan exactas, ¿sí? No son medidas que permitan determinar cosas ciertas. Entonces uno dice, no, la gente está muy satisfecha con la universidad, o está muy satisfecha en el trabajo. Te está dando un dato, pero ese dato no es un dato preciso, no te está diciendo, la gente está satisfecha 4,5 grados. ¿Sí ves? No, no es lo mismo, porque finalmente eso es difícil de precisar. Entonces, esa, por ejemplo, y la cualitativa tiene, digamos, dos variaciones básicas. Está la que es la ordinal, que es lo que le estoy diciendo, por ejemplo, el tema del nivel de satisfacción, ustedes pueden ordenarlo eso, pero eso no es un número exacto. O sea, no, ¿qué tanto me amas? No, yo te amo un 95,7%. ¿Sí? No sé, no sé si ustedes vieron anime, yo vi anime cuando estaba pequeño y cuando uno veía Dragon Ball Z y entonces decía su poder de pelea es de 1532, pues, o sea, ¿cómo medían eso? Pues, o sea, eso no se puede medir. Uno puede hacer unas escalas, ¿sí? Una ordenación y hasta sacar, digamos, como ciertos porcentajes y demás ya en lo estadístico, pero no es tan preciso. Eso es lo ordinal. Y lo nominal es cuando tú puedes cogerlo y darle un orden, pero no es necesariamente numérico. Entonces, cuando tú estás, por ejemplo, haciendo descripciones que necesitas, el estado civil, casado, soltera, pues eso te está diciendo, digamos, te está dando un dato que puede ser útil para la investigación que tienes, que la puedes agrupar y esa agrupación también te da porcentajes, pero el estado civil no es, digamos, un dato preciso tampoco en sí. No, estoy soltero, bueno, y eso cómo lo concentro en algo numérico. Y fíjate que las entrevistas del DANI usualmente son de ese tipo, ¿no? Entonces, cuando lo entrevista a uno, estado civil, fuente de ingresos, bueno, las preguntas son muy generales y eso hace que los datos, asimismo, me arrojen una información, yo puedo a partir de eso construir unas variables, puedo a partir de eso construir eh, unos postulados, pero no son postulados precisos, ¿sí? Nos está quedando, si estoy siendo como claro con esto, Sí, profe. listo. Y ahorita vamos por la cuantitativa, que estas son las investigaciones que a nosotros nos gustan. Ahorita aquí en este grupo. Y es que la cuantitativa tiene básicamente, digamos, como dos visiones, aunque se podría discriminar en muchas más. Es que estamos hablando que la cuantitativa es discreta. ¿Y cuál es la discreta? Cuando los valores que toma pertenecen al conjunto de los números enteros, es decir, cuando yo cojo, por ejemplo, muchos datos y esos datos ya los empiezo a agruparlos y entonces ya puedo sacar cantidades. Entonces yo puedo decir cantidad de amigos, cantidad de hermanos, cantidad de objetos, puedo coger entonces cantidad de personas solteras, pues a coger datos, digamos, ya cualitativos y sobre la base de que ya los agrupo y los vuelvo números, ya me generan cantidades, pero las cantidades igual siguen siendo números enteros, o sea, siguen siendo elementos que están, o sea, son formas de agrupación. Y está ya la forma, digamos, cuantitativa continua, cuando ya los valores que se toman están, digamos, cuando estamos hablando de cosas que se pueden tomar con valores intermedios y exactos. Entonces, cuando dices, por ejemplo, una medida de tiempo, cuando tú dices el peso de un objeto, cuando tú dices la estatura de una persona, ¿no? Es que ahí las medidas ya están, o sea, ¿cuánto mide él? Más o menos tanto, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo mido un 85, entonces mide un 85, ahí me están dando medidas exactas, ¿sí? Y esas medidas que estoy tomando las uso, por ejemplo, si yo quisiera hacer un análisis de la desnutrición en Pereira, no sé si es el mismo ejemplo que he usado, pues para poder hacer eso tengo que hacer una relación, por ejemplo, entre peso, edad, bueno, entre peso, edad, talla, y entonces según ese cruce de esa información,
peso, edad, estatura, talla. El cruce de esa información, esa cuadrangulación, me da un dato de nutrición de las personas. Entonces, si yo estoy por más, pues, o sea, el índice de masa muscular, creo que se llama, si estoy por debajo de eso, estoy malnutrido, si estoy por encima de eso, pues estoy, digamos, obeso. Entonces, para poder tener esos datos, esos no son datos cualitativos. O sea, a mí no me están midiendo ahí el nivel de satisfacción, qué tanto me gusta la comida, si soy vegetariano o no. Ahí lo que me están, ahí esos datos me están arrojando elementos precisos, específicos, que me van a dar una tasa. Entonces, cuando yo hablo, si yo digo, por ejemplo, la tasa de obesidad en Pereira es del, no sé, es de tanto por ciento, ahí yo no estoy hablando de elementos cualitativos, yo estoy hablando de cosas específicas, además estoy usando unidades de medidas estándar internacionales, que son los que tiene la OMS, para definir pues, el índice de masa corporal, que es el nombre técnico de ello. Entonces, fíjense, si ven ahí ya no estoy, cuando yo estoy hablando de análisis cuantitativos continuos, pues los valores ya son valores que me están dando datos precisos y sobre esos datos precisos estoy arrojando información que realmente, digamos, como verídica a la luz de los datos. ¿Nos quedan claros estas separaciones? Sí, profe. Listo. Entonces, ¿por qué? Porque ahorita cuando ustedes me digan, no, profe, mi investigación va a ser cuantitativa o va a ser mixta, necesito saber que tengan muy reflexionado porque ustedes, acá, pues lo que estoy hablando, vayan pensándolos en función de sus investigaciones. Esto pues es carreta que yo seguramente ya lo vieron en metodología, como me han dicho, pero la idea es que lo vayamos pensando ya en el ejercicio que estamos haciendo porque eso nos va a permitir aclarar en campo, en in situ que llaman, o sea, en el lugar, este tipo de situaciones. Bueno, ¿qué otro elemento tenemos nosotros? Es lo que se llama la delimitación del problema, que es lo que ya, por ejemplo, hablamos ahorita con, eh, con Yuri y con Tatiana, y es, bueno, o sea, si yo tengo un problema de investigación, por ejemplo, eh, el de la reforma tributaria, ¿quién beneficia la reforma tributaria? Esa es tu pregunta de investigación, ¿cierto? O sea, ese es el problema que tú quieres resolver. Ahora, ¿cómo hago yo para poder darle respuesta a ese problema sabiendo que me quedan 5 semanas para responderlo? Y eso no es nada. Miren que ya vamos casi que para la mitad de este seminario y hemos trabajado solo tres espacios. Entonces, como yo sé que el tiempo es corto para lo que voy a hacer y esa pregunta es o sea, ese problema, un problema gigante que puede ser una tesis de investigación de pregrado y hasta de posgrado. Creo que y sería válido trabajarlo allá. Entonces tengo que delimitar el problema a la realidad concreta en la que estoy. ¿Sí? Eso es el ámbito. O sea, el ámbito que es el entorno. Pero entonces el entorno, cuando yo hablo del ámbito, es bueno, ¿cómo hago para que en el tiempo que tengo, con las limitaciones que tengo, digamos, con todas las posibilidades que tengo, para delimitar el problema que pueda resolverlo? Entonces, yo ya no voy a hablar, por ejemplo, de, de, de cómo no va a trabajar todas las reformas tributarias a lo largo de la historia de Colombia, ni una comparativo, por ejemplo, entre reformas tributarias entre Colombia y otros países. La diferencia entre un pregrado y un posgrado, sobre todo, es eso. En los pregrados uno hace un análisis solo de un fenómeno, mientras que en los posgrados ya lo que hago es comparativos. Entonces, en las maestrías o en los doctorados, yo ya no hablo solo de la reforma tributaria en Colombia, sino que hago, por ejemplo, un análisis de a quién han beneficiado las reformas tributarias en América Latina. Y entonces cojo 3 o 4 países de muestra, hago el ejercicio enorme de buscar un corte para investigarlo y sobre eso hago las comparaciones. Y eso, por ejemplo, ya es lo que se aplica en posgrados. ¿Por qué es ahí? Porque, pues, imagínense, si solo pensar en analizar la reforma tributaria en Colombia es una tarea grandísima, pues pensemos en cómo sería hacer un análisis de la reforma tributaria comparada entre varios países. Por eso son tesis de maestría, son tesis, digamos, de posgrado. Pero entonces, como estamos en algo que dura 5 semanas, o sea, para lo que tenemos solo 5 semanas, incluso menos, porque hasta la cuarta, es que vamos a tener, digamos, con todas las herramientas para iniciar ya como tal en la investigación, aunque sí pueden ir avanzando mejor. Tenemos entonces delimitarlo. ¿Cómo lo delimitamos? Lo delimitamos en varias partes. Lo primero es en el espacio, es decir, en dónde lo voy a trabajar, en qué punto lo voy a trabajar. Entonces, ya no voy a trabajar todas las reformas tributarias, sino que voy a comparar las últimas 2 reformas.
Y ahí ya no estoy hablando de, no sé, eh, 50, 60 años de investigación, sino que ya solo estoy hablando de 2, 3 años de investigación. Ahora, puede que no tengas que coger todo el texto de la reforma tributaria, sino unos apartes muy precisos que son los que interesan a tu investigación. Eso hace que todavía puedas reducir mucho más. Eso es un primer elemento. Entonces, hacer un corte que nos permita delimitarlo y llevarlo según los tiempos, ¿sí? Otro elemento que creo que lo habíamos visto ahí y es, por ejemplo, el lapso de tiempo que voy a tener, digo, para realizar la investigación con todos los elementos. Entonces, ¿cuánto voy a gastar en la aplicación, por ejemplo, de los instrumentos de medida, los que tengan eso? ¿Sí? ¿Cuánto voy a gastar en el tema de construir corpus teórico? ¿Cuánto voy a gastar en desarrollar las conclusiones? Eso todo tiene que estar medido. Usualmente en metodologías de la investigación se hacen como unos cronogramas de investigación. Yo no sé si ustedes lo hicieron también. Y, y eso es básico y eso es chévere. Pues, porque el cronograma, entonces lo que ustedes cogen es un cronograma, un calendario, por ejemplo, que va mes a mes. Y ustedes mes a mes van diciendo, bueno, este mes voy a hacer tal cosa. Este mes me voy a dedicar, por ejemplo, a buscar bibliografía para el marco teórico. Este mes me voy a dedicar a recabar fuentes primarias. Este mes me voy a dedicar a construir, digamos, datos alrededor de esas fuentes. ¿Sí? Sobre este mes hago variables. Y eso hace que una investigación ya tenga unos tiempos muy delimitados y que el investigador pueda mirar qué tanto puede cumplir según los tiempos que tiene. Porque cuando uno llega y empieza a hacer eso, me dice, bueno, no, pero yo creo que yo me demoro más del tiempo que pensaba, porque es que hacer esto no lo hago en un día. Entonces eso también nos permite generar como organización. Si no lo tienen, eso pues tengo por ahí unas fichas de cronogramas de investigación por ahí que se los puedo pues facilitar y subirlos a la plataforma para que los tengan pendientes, porque eso, en términos de organización ayuda mucho. Eh, y entonces también delimito el tema de la población, dónde voy a hacer la muestra, a quiénes voy a observar, cuántas encuestas voy a hacer para poder para poder que lo que yo estoy investigando sea suficiente. Recuerdo, Marta, por ejemplo, con el tema de lo de los restaurantes. Me imagino que ahorita también nos vas a contar cómo vas con ello. Pero entonces yo lo hice en mi restaurante, pero pues si Marta hace el análisis solo desde sus restaurantes, pues resulta que pierde posibilidad de que la investigación pueda tener como más elementos de valor. Entonces yo no, Marta, o sea, tú ya tienes ahí todo en tu restaurante, pero amplíalo a un rango, puede ser 2 o 3 negocios más, no sé cómo lo pensaste para trabajarlo ahorita, nos dirás, pero eso ya va a garantizar que esa población sea una población que me permita decir, bueno, pues que estamos hablando de 4 lugares, digamos, eh, comerciales del centro de Pereira, donde se hizo una muestra, donde se hizo un ejercicio de encuesta, de preguntas, vas a hacer una encuesta alrededor, por ejemplo, del tema de ingresos, egresos. A veces hay gente que es delicada en eso, hay que buscar cómo hacer la pregunta para que no suene como eh, prejuiciosa o tendenciosa más bien. Eso, por ejemplo, es un elemento también que es valioso que veamos ahorita, o que cada uno piense ahorita ello. Pero entonces ya con eso tú me estás diciendo que hay una población de muestra sobre esa investigación que estás desarrollando y eso permite tener un ejercicio delimitado, pero también le da fuerza a los resultados que te elijo. Por ejemplo, si yo quiero hacer una, un análisis del impacto de la tecnología en la sociedad pereirana. Pues para hacer eso, digamos que uno tendría que tener un porcentaje mínimo de encuestados. Y ese porcentaje mínimo de encuestados deben ser por ahí unas 1.000 personas, unas 2.000 personas, para que ese resultado tenga validez. Pues para que tenga, digamos, cierto rigor metodológico, que llaman mínimo. Pues si yo cojo y quiero hacer una percepción sobre la tecnología en Pereira y encuesto a 5 personas, pues obviamente eso no va a tener el mismo impacto. Pero si yo digo, voy a hacer un estudio sobre el impacto de la tecnología en mi barrio, ¿sí? Y a partir de eso, entonces ya cojo la población total de mi barrio o de mi conjunto, que somos 100 personas, y sobre eso yo ya puedo hacer una proyección hacia la sociedad en general. Bueno, por lo menos este conjunto, que es estrato 3 que vive esta población,
luego de este análisis saque estos resultados y a partir de ahí puedo determinar que, o podemos intuir, inducir que efectivamente la tecnología ha impactado a la población pereirana a partir pues y se ha aumentado a partir del tema del helicóptero. ¿Sí ven? Entonces, definir bien la población también permite hacer unos ejercicios sensatos, o sea, aterrizar bien las preguntas, aterrizar bien el problema de investigación, pero hasta hacerlo así, permite también hacer proyecciones. Entonces, lo que va a hacer Marta, por ejemplo, es a partir de esos negocios que he escogido para hacer la investigación, puede hacer ya con ese elemento muy concreto una predicción o digamos, sí, una predicción general de que eso que está pasando ahí puede ser cierto para la mayoría de los comerciantes, digamos, para los negocios comerciales del centro de Pereira o para Pereira mismo. Entonces, mire que desde ese ejercicio también puedes decir eso. ¿Alguna duda aquí con este tema? No, pues creo que es como lo que hemos ido abordando de cierta manera. Ahorita vamos a enfatizar en ello. Y bueno, aquí está el tema de los objetivos. ¿Cuál es digamos, cuál es la razón del objetivo general? Es que el objetivo general es lo que me dice a mí dónde voy a llegar, ¿sí? O sea, es el logro esperado de la investigación. Entonces, no hay investigación si no hay objetivos. O sea, si yo no sé qué quiero hacer con ello, o sea, si yo no sé qué quiero conseguir con ello, pues no voy a ir a ningún lado. O sea, sí, es como cuando uno sale, no sé, al centro sin saber a qué va. Entonces, es eso. El objetivo es el que me determina a mí qué es lo que yo quiero conseguir, qué es lo que yo quiero lograr con lo que estoy haciendo. Por eso, no sé, bueno, no sé qué tanto se han enfrentado ustedes a procesos de investigación, pero a veces uno sufre muchísimo con los asesores por el tema de los objetivos, porque uno hace el objetivo creyendo que es algo de forma y resulta que empiezan a devolverlo, y a devolverlo, y a devolverlo, porque realmente no hay como una coherencia y siempre debe haber como una coherencia desde la pregunta de investigación hasta los objetivos específicos. O sea, eso, toda esa, digamos, toda esa primera parte, que es como la primera parte de toda investigación, debe estar digamos, como encadenada. Y si yo no tengo claro el objetivo general, ya les estoy diciendo, piensen, ya vayan escribiendo, rayando el objetivo general de su investigación, pues no voy a pues como construir de manera adecuada ello. Entonces, ¿qué debe responder el objetivo general? Fíjense, el objetivo general usualmente responde las preguntas ¿qué, a quién, dónde y cuándo? Usualmente el objetivo general se parece mucho al nombre de la investigación, o sea, se parece mucho al tema de la investigación, porque obviamente es como, es digamos, como el eje de lo que estoy haciendo. Pero usualmente el objetivo también aterriza eso, entonces dice, eh, eh, no sé, conocer cuál es el impacto de la reforma tributaria en la clase media en Pereira a partir de la lectura de las dos últimas reformas tributarias, o sea, el nivel de endeudamiento, ¿verdad? Bien, ahí hay un objetivo ya muy preciso. Yo ya sé que lo que quiere lograr el investigador es eso. Y uno siempre cuando lee una investigación va a los objetivos, porque uno mira qué es lo que está tratando de hacer este señor o este investigador. Ah, ya que lo que él quiere hacer es esto, entonces voy a mirar si ya leyendo los objetivos yo ya sé si esa investigación la debo leer o no, porque de pronto lo que está buscando no es lo que yo busco. Y creo que eso es lo único, lo último que uno hace cuando lee las tesis, lo último que uno lee son los objetivos, cuando debería ser lo primero, que es lo que me permite a mí determinar qué es lo que viene. Pero bueno. Y los objetivos específicos tienen que ser dos, ojo, siempre hay un solo objetivo general y varios específicos, les pido mínimo dos. Es que son las respuestas a la pregunta cómo alcanzar el logro general. Es decir, los objetivos específicos son como el camino, o sea, como las metas que yo me pongo para poder llegar al objetivo general. ¿Sí ven? Por eso también debe haber una coherencia entre el general y el específico. Siempre el general es el objetivo más grande, sea, digamos, como el gran objetivo. Y los específicos, pues siempre son mucho más pequeños, mucho más precisos, mucho más, digamos, como limitados en lo que quieren abordar. Eh, y una nota aquí, que por esto se han devuelto miles de tesis en la vida, es que todos los objetivos se escriben iniciando un verbo en infinitivo, conocer, estudiar, comprender, desarrollar, investigar. Todos inician con verbo infinitivo. ¿Por qué? Porque pues estamos
hablando de cuál va a ser cuál es la tarea que vamos a desarrollar. ¿Alguna duda con esto de los objetivos? ¿Ya los tienen, ya los están pensando para ahorita, para cuando hagamos el ejercicio como de empalme concreto? Bueno, entonces voy a continuar acá en enfoques de la investigación y cuál ya vamos a acabar, no se preocupe. Solo voy a hacerles pues como un elemento, digamos, sobre el tema de estos enfoques, que es lo que hemos hablado un poco al principio, pero ya para hablar de características más precisas. Por ejemplo, en el enfoque cuantitativo, las características cuáles son, que los planteamientos son acotados, o sea, son cerrados, se preocupa por medir fenómenos sobre todo, se basa en la estadística y digamos que lo que hace es probar hipótesis y teorías. El cuantitativo es eso, es la información muy precisa, son datos precisos, lo que interesa son los resultados que estoy midiendo, es el tema de los porcentajes. La diferencia entre un cuantitativo y un cualitativo es que en un cuantitativo hay sobre todo hay muchas cifras y pocos textos, y en los cualitativos hay mucho texto y pocas cifras. Eso parece, digamos, genérico, pero si ustedes lo miran, usualmente es cierto. ¿Qué procesos se hacen en lo cuantitativo? O sea, es deductivo, aparte de lo general y a lo particular, es secuencial, tiene un orden muy, 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 muy escalonado, es probatorio, o sea, todo lo cuantitativo se puede siempre probar porque está basado en cifras, en datos, en cosas precisas. Y está en analizar la realidad objetiva. Recordemos el tema de que el investigador, lo cuantitativo se distancia siempre lo que más puede del elemento de investigación para garantizar que la información sea, digamos, muy fidedigna y muy verídica. Les decía el tema de las encuestas, por ejemplo, para presidenciales y demás, ¿no? Entre menos sepa uno, o entre menos el investigador dé cuenta, por ejemplo, de sus afiliaciones políticas y demás, pues más credibilidad tiene la encuesta. ¿Cuáles son las bondades de este enfoque? Pues que generan resultados, ¿sí? Hacen control, digamos, sobre los fenómenos, es preciso, ¿sí? Se puede hacer réplicas de otras cosas, entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando de lo tributario, entonces yo puedo replicar información que esté por ahí a través de investigaciones cuantitativas. ¿Por qué? Porque como me estoy basando en datos, en información, no estoy haciéndolo desde lo que yo creo, pues eso permite replicar muchas cosas, ¿sí? Y lo hace, digamos, de manera como muy pertinente. Y lo último es que predice, claro. Si, por ejemplo, el investigador o la investigadora llega y coge ese análisis de las reformas tributarias de los últimos 50 años, no sé cuándo fue la primera, eh, y mira que en los últimos 50 años las reformas tributarias siempre han beneficiado a los sectores más pudientes de la sociedad, pues uno ya sabe que las reformas tributarias que vengan los siguientes años van a seguir en la misma lógica. Entonces, miren que eso genera predicción. Si yo hago un análisis, por ejemplo, de la relación entre, no sé, entre decrecimiento de la economía, entre aumento de la economía informal y decrecimiento, por ejemplo, de la economía formal, y hago un cruce de información sobre ello, y eso me genera digamos, una línea, pues yo ya puedo saber qué va a pasar en los años siguientes. O sea, yo ya puedo hacer predicciones, puedo decir, no, si la tendencia se mantiene, pues lo que va a pasar es que en los siguientes años la economía informal va a aumentar y la economía, digamos, formal va a decrecer. ¿Y por qué pasa eso? Pues entonces ya uno puede cruzar. Porque lo que dijo la investigadora en tal trabajo alrededor de las reformas tributarias muestra que las reformas tributarias no han impactado positivamente digamos, en las pymes, y eso ha hecho que los negocios caigan, que la gente tenga que entrar en la informalidad, que se generen evasiones fiscales, que es uno de los temas también que está aquí en investigación, y eso ha hecho que la informalidad por ende crezca. Fíjense que esos son predicciones que uno, o sea, son elementos que a través de la investigación me permite a mí generar predicciones a mediano y largo plazo. Bueno, eh,
Sobre el tema, digamos, del enfoque de investigación está el mixto, que pues ya les había dicho que mezcla uno y otro, y está el tema de lo cualitativo. ¿Cuáles son las características de la cualitativa? Pues no nos vamos a detener tanto en ello. Básicamente, en lo cualitativo está eh, que, pues digamos que los planteamientos son mucho más abiertos, o sea, es más, digamos, como los temas son temas muy amplios, que puedo trabajar el tema de las percepciones, puedo trabajar el tema de las sensaciones, puedo trabajar, no sé, eh, por ejemplo, incluso sobre temas precisos. Entonces, ¿cuál es la percepción que tiene la gente de la reforma tributaria? ¿Cuál es la percepción que tiene la población del COVID? ¿Cuál es la población que tiene la percepción de la crisis de los establecimientos comerciales? Ese es un tema de investigación y lo puede hacer con muestreo, con encuestas, puede delimitar población para hacer ella, pero fíjense que no, eso no me va a dar a mí datos precisos, a eso me va a dar a mí que una percepción de la gente, que es válida, o sea, que es importante, pero que no tiene el mismo enfoque ni el mismo, digamos, la misma contundencia que tiene la investigación cuantitativa. Eh, Se hace, digamos, como en ambientes naturales, es decir, parte, pues, digamos, como de llegar a la realidad. Los significados se extraen de los datos. O sea, eh, fíjate que los datos sirven, pero porque los datos sirven porque yo de ahí saco significados, no porque los datos en sí mismos sean como prioritarios. Por eso tampoco se fundamenta en la estadística. Vuelvo, lo cualitativo, mucho texto, poca cifra; lo cuantitativo, mucha cifra, poco texto. Creo que podríamos guardar esa información porque nos será como muy útil para diferenciar. ¿Cuál es el proceso? Es inductivo, entonces ya parte, digamos, de un hecho particular y propone un elemento general. Es recurrente, o sea, en los enfoques, en las investigaciones cuantitativas, cualitativas, perdón, se habla muchas veces sobre el mismo tema, se va sobre ellos, pues porque como no son elementos tan precisos, siempre se puede abordar de diferentes maneras. En la historia pasa mucho. Eh, y analiza, digamos, múltiples realidades subjetivas, entonces no es necesariamente lineal, es otra, digamos, por eso es como muy usado en las ciencias sociales. ¿Cuáles son las bondades? Pues que profundiza mucho en los significados, es decir, me lleva a mí a interpretar cosas que tengo de otra manera. Es muy amplio porque puedo abordar muchas cosas, investigar muchas cosas. Hay una riqueza interpretativa en ello y pues también puede ayudar a darle contextos a los fenómenos. Entonces, fíjense, cuando estamos aquí hablando de la reforma tributaria y demás, pues cuando llego y hago una investigación cualitativa sobre la reforma tributaria, pues ya lo que me interesa no es qué tanto afecta, sino la percepción. Y eso le permite a la gente darle un contexto, o sea, contextualizar ese fenómeno del que trabajamos. Lo mismo sobre el tema de la crisis económica de ciertos sectores. Lo cualitativo, digamos que ya no son solo datos, sino que son personas y me permite construir ciertas sensibilidades a partir de ello. Entonces creo que la, la pertinencia de lo cualitativo también va muy como en eso. Y por último, les voy a mostrar aquí como estos tipos de investigación, donde hay ya digamos, ciertas marcas precisas de las investigaciones. Estamos hablando que las investigaciones tienen como tres niveles. O sea, la primera parte que tiene que ver con los objetivos internos, la segunda con la forma en la que se diseña, o sea, la forma en la que yo recopilo la información para la investigación, y el final, cuál es el propósito que yo tengo con la investigación. Entonces, bueno, en la parte, digamos, como el nivel, entonces hay investigaciones exploratorias, que es cuando yo voy a hablar de un tema que tal vez no se conoce, que es algún tema nuevo. ¿Sí? Hay unas investigaciones analíticas que cogen ya información que ya está y la analizan, con datos que ya están y los analizan. Proyecticas, que yo proyecto, pues con lo que yo busco es proyectar, o sea, que yo puedo predecir, construir a partir de ello, bueno, proyectar ideas, o sea, para cambiar percepciones, perdón, no es predictiva, sino proyectiva. ¿Cuál es la proyectiva? Que a partir de esas estadísticas yo puedo proyectar cosas. Entonces, por ejemplo, eso se usa mucho en mercadeo. Entonces, bueno, ya que estoy haciendo un análisis, por ejemplo, de productos, en, de productos, puedo decir que si según las tendencias lanzar cierto producto puede permitir generar digamos, como ciertas ganancias, beneficios o
beneficios o no. Entonces estoy ahí como proyectando, o sea, pues uso los datos, vamos, como para proyectar cosas nuevas. ¿Qué es la que diferencia entre lo proyectivo y lo predecivo? Que lo predecivo yo ya digamos como que veo es qué va a pasar con eso mismo en el futuro, mientras que lo proyectivo yo miro qué otras cosas puedo construir a partir de los datos que ya tengo. Lo proyectivo digamos que tiene más énfasis comercial, mientras que lo predictivo tiene digamos más énfasis como económico. Descriptiva también, es decir, cuando yo llego y describo datos, o explicativa cuando me preocupo en darle un sentido a esos datos, o evaluar esos datos también, que es la evaluativa. Comparativa, que es cuando yo cojo diferentes datos y sobre eso construyo. Y la interpretativa, que pues, digamos que lo que quiero es coger esos datos y darle una interpretación. Entonces, digamos que es como muy sencillo, pero es muy importante. Ustedes miren, por ejemplo, cuál es el tipo de investigación que están pensando, o sea, que se acomoda más a lo que ustedes están haciendo. ¿Cómo se recopila la información? Pues básicamente hay tres elementos. Está el tema de la documental, que es la que uno hace para las monografías, para las historiográficas, o en la jurídica, que entonces no coges, que uno sobre todo lo que hace es coger información documental que hay y sobre eso construyo mi tesis. Entonces yo quiero hablar sobre, eh, eh, no sé, el tema del conflicto social armado en Colombia. Pues sobre eso hay muchísima información. Yo lo que hago es coger toda esa información documental que está ahí, sobre eso construir una monografía a propósito de algún tema, digamos, como específico. Entonces, digamos, la investigación que se basa en el tema de lo documental, en lo archivístico, por decirlo de cierta manera. Está el tema de campo, que es, eh, que es en el tema de donde estamos, que es la cuantitativa y lo cualitativa, que está lo que nos interesa, que la cuantitativa siempre se hace a partir de datos primarios. ¿Qué significa? ¿Qué son los datos primarios? Pues son la información de primer orden, que es la que voy a usar para darle fuerza o para responder más bien la pregunta de investigación y para darle fuerza, o sea, para corroborar o no la hipótesis que tengo en la investigación. Eh, Bueno, en los cualitativos hay muchas metodologías, eso ya no lo vamos a ver, eso sí ya es otro tema que se trabaja si es en metodologías de la investigación, pero aquí ya eso no nos va a interesar, aquí nos vamos a quedar solo en lo cuantitativo por las sesiones que vienen. Y está el tema de la experimental, que es digamos como la científica, que es procesos, pues digamos como alrededor de experimentación pura. ¿Y cuáles son los propósitos? Pues básicamente uno tiene dos tipos de propósitos, digamos que es la pura básica, que es un propósito libre, digamos, o que está orientado a algo, y la aplicada, que es cuando yo quiero saber si ese proyecto es factible, si es viable, o si quiero hacer un proyecto especial alrededor de lo que estoy investigando. Esos son los tipos de investigación, o sea, esto es digamos como lo que tenían para hoy. Entonces son las 9:28. ¿Qué les parece? No sé si 20 minutos es muy poco para que nos sentemos cada una recuerden, hay que construir, bueno, y objetivos, un general y dos específicos, definir el tipo de investigación, que eso es fácil, y empezar a elaborar cuáles van a ser los instrumentos de medición, las variables, es decir, qué población voy a hacer la investigación, qué tipo digamos, de variables voy a elegir, si voy a irme, digamos, a datos precisos, si lo voy a hacer a través de encuestas alrededor, por ejemplo, de, de las cifras digamos, de caja digamos, de los negocios para saber cómo está eso. O sea, ya tienen que empezar a pensar, parece redundante, pero no, cómo vamos a resolver nuestra pregunta de investigación a través de la parte muestral. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. Listo, 20 Entonces, minutos. sí, debemos determinar el objetivo general, objetivo específico y Sí. cómo va a Y ser el muestreo, ¿cierto? La forma. exactamente. ¿Y cuál otro? Solo esos tres. Sí, sí, ya digamos como el tipo de investigación lo pueden poner, pero eso no es como tan importante. Básicamente es el tema de los objetivos específicos, general específicos y cómo vamos a realizar, digamos, la investigación. Ya pensar eso para que la próxima sesión tengamos esos instrumentos y empecemos con ellos. Bueno, profe. Listo. ¿20 minutos o media hora? ¿Cuánto necesitan? ¿Creen que necesitan? A las 10, profe, media hora. Ah, Profe, media hora para bien. tener también tiempo del break.
Bueno, me dice Jorge que 10. No, hagamos una cosa, sí, con lo que dice No, no, Martes. que hasta las 10. Ah, ya, no, yo pensaba que solo querías 10 minutos y yo sé, Jorge está No, No, no te como a preocupes, las listo. 9:30 que hasta las 10, pues. Listo, entonces hasta las 10 para que además tengamos 10 minuticos para un café o algo. Yo también estoy que me haga un cafecito, ¿vale? Listo, entonces nos vemos aquí a las 10 en punto y por favor, espero que todos tengan ya preparado ello para poder hacer un diálogo con todas las propuestas que escuche acá. Bueno, ya nos vemos. Voy a tener aquí abierto esto para que tengan presente que
Ay, profe, yo no le escucho nada. ¿Me escuchas? ¿Ahora me escuchas, Fabiola? ¿Me escuchan? Ay, yo ya lo escucho, profe. Ah, bueno, dale, un problema ahí como con los audífonos. Pero bueno, Vale. ¿ya cómo nos fue con el ejercicio? Bien, profe. Pues eso creo uno. No, dale, que la idea es precisamente esto, o sea, poder ir como haciendo asesorías, microasesorías en cada sesión. No teman, digamos, como estar equivocados, porque pues, la idea es como construir. ¿Quién va a iniciar? Profe, si quiere inicio. Dale aquí mientras los demás terminan. Bueno, el primero sería como el proceso de desarrollar, que sería un enfoque cuantitativo, pero ahí tengo como una pregunta. Se lo voy a leer todo lo que tengo y luego me dice si estoy en lo concreto o no. ¿Le parece, profe? Sí, claro que sí. El delimitante del espacio serían los comerciantes del barrio El Japón de Dos Quebradas. Exactamente, pues el barrio, ¿cierto? El tiempo de delimitante será una semana para la recopilación de datos. Se realizará una encuesta con preguntas de selección múltiple y otras de respuesta personal, para de esta manera conocer los problemas de las pequeñas empresas al momento de llevar contabilidad en los tiempos de COVID y sus afectaciones. Bueno, luego tendría como el objetivo general, que el objetivo general de esta investigación es conocer cómo ha influido en tiempos de COVID los procesos de contabilidad en las pequeñas empresas del barrio El Japón de Dos Quebradas y de esta manera determinarles cuáles son las acciones que los comerciantes han optado por llevar para poder conservar sus negocios en estos tiempos de pandemia. El objetivo específico, establecer los mecanismos llevados a cabo en el proceso de la contabilidad, determinar los problemas internos que afectan la contabilidad en tiempos de COVID en el barrio, conocer las pequeñas empresas afectadas en el Japón por el COVID y describir los mecanismos que implementan los comerciantes en el barrio El Japón. Bien, Fabiola, tengo una duda. ¿Pero tu investigación es solo analizarlos o es intervenir en ayudarles a optimizar la contabilidad? Profe, como en mi proceso, como investigarlos, cómo la están llevando como tal. Perfecto. Sí, o sea, Porque es que no sabemos cómo la están llevando, que si tienen inventario que tienen retenido, que si tienen proveedores que no han pagado porque no tienen cómo solucionar, porque no han vendido en sus establecimientos. Es como optarlo por esa parte, profe. Bien, o sea que, digamos que me parece bien porque tú estás haciendo, digamos, como una investigación que puede dar paso a otra. Entonces, tú estás haciendo una primera investigación donde estás determinando cómo es la contabilidad de los comerciantes del barrio del Japón, ¿cierto? Esa es la que vas a hacer. Y a partir de allí, por ejemplo, tú ya puedes proponer una más grande, donde el objetivo no sea solo investigarlo, sino generar bases de contabilidad en los pequeños comerciantes del barrio del Japón. Ahí, a partir de eso que estás haciendo hoy, más adelante, puedes hacer una intervención, digamos, pedagógica que les ayude a optimizar esos procesos. Sí, profe. Pero entonces sí está bien hasta donde voy. Sí, si esa es la investigación que tienes, sí. Es que yo pensé que tú originalmente querías como ayudar a los procesos, pero no, creo que es muy difícil, es más fácil primero indagar cómo están, hacerlo en esta investigación. Pues es que dependiendo de lo que usted le dijo ahorita a Yuri, que era mejor como mirar solo como un campo de tal, y como le dijiste a Tati, que cogiera solamente como una parte, entonces yo decidí como cogerlo solamente del barrio Japón, para ver cómo les está afectando a ellos. No, está perfecto. Pero de hecho, ¿cuántos comerciantes puede haber en el barrio de Japón? Porque así es gigante. Pues yo pensaría, profe, que para hacer la encuesta y eso, por decir, pensaba coger 10 de los tipo avenida, por decir 5 dentro del mismo barrio y 5 en la misma avenida, porque no va a ser igual a un comerciante que está en la avenida directamente a un comerciante que está dentro del barrio, después de la avenida. Exacto. Y entonces, por ejemplo, tú, no necesariamente en el objetivo, pero sí, por ejemplo, en el nombre de la investigación, pones algo así como que tienes el objetivo, pero pones a través de la investigación de 10 estudios de caso. Estás pidiendo que tú vas a coger a 10 comerciantes y sobre esos 10 comerciantes vas a sacar la investigación.
Listo, profe. Eso No, es lo no, que tengo. más muy bien, Fabiola. De pronto el título, de pronto el objetivo es muy largo, pero eso suele suceder, porque como tienes que responder el lugar preciso, tienes que, no, o sea, como tiene que tener todos los elementos, pues a veces se alarga más de Sí, lo que... pues yo le metí todo lo que usted dijo, profe, dónde, cuándo, a quiénes. Entonces sí hace como un poco más extenso. No, 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 está perfecto. Y los objetivos específicos también están muy bien delimitados, Fabiola. O sea, ya tienes eso, y si ya tienes eso, ya lo que te falta únicamente, o lo que vamos a hacer la próxima sesión, ¿cuál es? Cada uno construir ya los instrumentos de medición. Lo único en el término de, como del ámbito, no pienses solo en la parte de la medición, que es bien que ya digas que vas a hacerlo en una semana, sino también, por ejemplo, cuánto vas a tomarte para analizar esos datos y para sacar las conclusiones. Y para eso... Profe, ahí tenía esa duda, porque entonces y yo en la medida de la encuesta no solamente iría a tomar datos de las preguntas exactas que ellos me van a dar, sino que yo voy a obtener unas preguntas de un criterio amplio de que ellos me van a contar a mí cómo se está manejando. Entonces ahí serían las dos, cuantitativo y cualitativo. Exactamente, sí. ¿Cuál es el elemento con las encuestas? Y ojo ahí para todos si ya me están escuchando, que tratar de las encuestas entre más cerradas, mejor, o sea, es decir, sí, sí y no, porque permiten sacar variables mucho más fácil. Cuando uno hace preguntas abiertas, por ejemplo, cuando tú le preguntas su percepción sobre lo que está pasando al comerciante, pues ustedes tienen que coger todas esas respuestas, que pueden ser de párrafos, analizarlo es difícil, y tienen que buscar puntos comunes entre los 10. Y eso a veces es dispendioso. Entonces ahí sería mejor crear una pregunta crítica que responda a la misma pregunta que uno les va a hacer a ellos. Exacto, preguntas cerradas o de respuesta múltiple, o de percepción de 1 a 5, dígame tanto, o sí y no, para poder hacer el ejercicio de análisis de datos de manera más sencilla. Si vas a hacer una pregunta abierta que tú dices que no, que tiene que ser abierta, trata de que sea una o dos máximo, para que cuando estés con el tema en la parte del análisis, o sea, hacer la encuesta es muy chévere. O sea, bueno, primero, tratar de hacer las encuestas siempre muy ágiles, porque a veces la gente está sin tiempo y uno pues se vuelve como un incordio ahí porque pues, estoy en otras cosas. Entonces uno trata de que la encuesta no quite mucho tiempo. Segundo, a veces hay gente que es familiar mía, que tienen donde el habla muy amplio y entonces ya termina que le hablan y le hablan y le hablan a uno y uno puede aprovechar el tiempo para otras cosas y entonces también se vuelve un problema. Entonces, entre más cerradas las preguntas, mucho más fácil para ustedes poder sacar el muestreo. Como es un ejercicio de investigación, la idea es que prueben. Y también les voy a decir eso, no se preocupen si la investigación falla, porque este es un ejercicio, o sea, este es para esto, o sea, este espacio es para eso, para aprender, para mirar. Al final, en la octava semana podemos evaluar eso, mirar en qué nos equivocamos o si hicimos el ejercicio de manera correcta, porque lo que nos tiene que brindar esto es herramientas reales para cuando estemos enfrentando la investigación total, en la que ya sí no debemos tener espacio. Pero entonces eso, pero muy bien, Fabiola, tienes muy claro el tema, creo que vamos bien, y ve pensándote, ya que a la próxima sesión, que es donde vamos a abordar eso, cuáles son las preguntas que tú crees que pueden dar cuenta de lo que estás buscando. Eso ya es la tarea que tienes para la próxima sesión. Bueno, profe, muchas gracias. Listo, no, gracias a ti. ¿Quién sigue? Yo, profe. Dale, Marta. Bueno, profe, tomando la investigación desde los varios establecimientos aledaños de mi restaurante, como el Gran Hotel, el Café Bar, el Spa Boutique de Uñas, la agencia de viajes y por último el restaurante mío, se ha evidenciado de que hay muy poquita clientes en el tema de las compras y todo, porque se ha reducido un 90% las ventas. Hablando con todos los dueños de estos sitios, me han dicho de que está muy crítica la situación debido a que toca que cerrar a la 1 de la tarde, ¿sí? Estamos cerrando muy temprano. A raíz de eso, profe, se está evidenciando que los proveedores no nos están vendiendo, o por decir algo, si están vendiendo un bulto de papas, se compra en 90,000 pesos, ahorita ya está en 180, profe. Entonces, los altos costos están terribles, y el tema de la gasolina, profe, por decir algo, en este momento ya no tenemos huevos, porque desde las granjas están evidenciando, profe, de que no hay cuido para darle a las gallinas
y no han podido salir porque salen desde Chinchiná, salen desde la parte de Cerritos o de Cartago, y todas esas partes está bloqueada. Entonces es un impacto que está generando, profe, ante los restaurantes grandísimo el tema de marchas. Esa es como la investigación mía, la abarqué en el tema general y los dos temas específicos. No sé cómo me quedaría ahí, profe. Dale, pero entonces digamos que ¿cuál es tu objetivo general, Marta? O sea, ¿qué es lo que tú quieres lograr? El objetivo general es el impacto que se ha evidenciado en las ventas que se han, ese es el impacto. Ya, ¿sí? listo. Entonces, mira, sí. dale, no, listo. Pero entonces mira cómo o sea, si tienes papel ahí, por favor, anota. Entonces, tu objetivo general sería conocer el impacto del COVID-19 en las ventas de los locales comerciales del centro de Pereira. Ese es tu objetivo. Mira que ella está diseñadito, ya está ahí como preciso. Listo. ¿Cuáles serían dime? Listo, sí, le estoy oyendo. Entonces, ¿cuáles serían los objetivos específicos? Entonces, ¿cómo vas tú a llegar a ese objetivo? Lo que pasa es que como tú ya tienes el tema muy claro, lo que tienes que hacer es cómo eso que tú tienes tan claro se vuelve una investigación que pueda tener datos, tener cifras, que no lo digas así como en tu cotidianidad, sino que se muestre, digamos, con un sostén teórico fuerte. Entonces, dice, objetivo específico 1, por ejemplo, determinar no sé cuántos lugares estás ahí. Se evidenciaron, profe, 5 locales. 5 locales. ¿Y cómo supiste y cómo llegaste tú a que las ventas se han disminuido en un 90%? ¿Qué hiciste para saber eso? Porque cada persona ha visto, profe, que las ventas han, mejor dicho, lo que hacían en un mes, no lo están haciendo, mejor dicho, en estos días. No, sí, Marta, muy bien, pero o sea, lo que hay que buscar es cómo ese dato se vuelve preciso. Entonces tú dices, por ejemplo, determinar a través del ingreso en caja de esos 5 establecimientos. Sí, profe, ¿en qué me dijeron? Sí, por decir algo, si vendían 1 millón en un día, ¿cómo lo están vendiendo ahorita? Están vendiendo 90.000 pesos. Exactamente. Sí, profe. Los datos tienen que ser precisos. Entonces, el objetivo específico tú lo haces así, determinar por medio de los ingresos diarios y mensuales, establecimientos indagados, la disminución comparativa a antes del COVID. Esto es lo que pasa. Entonces tú tienes que coger y que te pasen digamos, como los ingresos de los últimos meses, te puedes pasar factura o el reporte que tienen, si no, pues que te lo digan así, confiando en que lo que te dicen es fiable. Sí. Complicado, pero también que te digan los ingresos antes de. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto ganaban en el 2019? ¿Cuántos ingresos diarios y mensuales tenían? Entonces, tú ella coges esos datos que tenía, esos ingresos que tenían en el 2019, los contrastas con los ingresos que tienes hoy, y ahí ya tú dices, según le cruces esa información, ya tú sí puedes decir, hay una disminución del 90%. Listo, profe. Sí, pero sí mira lo que dijeron. ¿Dime? Sí lo dijeron, que se había reducido altísimamente en ese porcentaje, profe. Sí, pero ya digamos que como tú eres investigadora, tú tienes que corroborar esa información. ¿Y cómo lo corroboras? Con el ingreso de caja. Puedes hacerlo con el tuyo, que es pues, con el que no hay problema, porque tú tienes acceso a ello, y miras si los otros te dan esa información exacta, o por lo menos te dicen ese dato estimado. Entonces, ¿cuánto están vendiendo diariamente? No, estamos vendiendo tanto. Todos los días, tú tienes que analizar un comportamiento. ¿Y cuánto vendían antes de? Y ahí lo cruzas. Listo, profe. Gracias. Ya los otras variables que tú estás diciendo, el tema, digamos, del aumento en precios de papa, esos son elementos que tú puedes usar, datos, pero no los tienes que usar, por ejemplo, de alguna entidad que venda eso, o ir, por ejemplo, a un lugar donde los vendan, una distribuidora, y decir cuánto valía, o sea, porque tienes que buscar como datos como muy precisos, para que se vea así, como tú ya tienes el tema casi listo, tienes que volverlo datos precisos, para que cuando tú lo digas se note desde esa categoría. Pero está muy bien, Marta. Listo, profe, gracias. Listo, dale. Muchas gracias a ti. A ver, ¿quién sigue? Yo, profe. Profe, tengo una pregunta. Dale la pregunta a Fabi y luego Lorna.
Profe, entonces si yo, por decir en mi encuesta, estoy pensando en las preguntas de la encuesta, ¿cierto? Entonces en Sí, las preguntas de la encuesta yo puedo empezar a formular si son supermercados, si es una distribuidora, si es una pañalera, porque quiero coger pues varios puntos, no siempre de supermercados, por decirlo así. Pero entonces en las preguntas técnicas podría decirle si tienen deudas con proveedores, esas preguntas así técnicas de la contabilidad. claro, claro, es que esto es un seminario de investigación contable, o sea, lo que necesitas es eso, cosas que te sirvan para dar cuenta desde ahí, porque tú, eso, por ejemplo, qué tal están en cartera, qué tal están en tema de pagos empleados, o sea, todos esos elementos que te permitan a ti, Puede ir la pregunta así técnica. claro, ¿qué es lo que pasa? Que tú tienes la pregunta del tecnicismo de contaduría que tal vez tú entiendas y no entiendan personas como yo que no estamos tan pegados, tan cercanos a ello, y tú lo que haces es convertir eso en palabras comunes para que ellos lo sepan, pero se traduce siempre en tecnicismos contables, porque tú estás hablando desde ahí. Ah, bueno, profe, gracias. Entonces, tú la pregunta la formulas en contabilidad, cuando la haces, la explicas si la persona no entiende, pero se vuelve otra vez a hacer como temas contables, siempre. No, no, muchas gracias, muy pertinente. Lorna, Bueno, profe, mi variable sería cuantitativa. Sería una encuesta a 5 de esas pequeños comerciantes. Comerciantes me refiero a esas personas que tienen como tienditas en su casa o al lado de su casa que montan como un local y hacen su tiendita. No quiero como grandes comerciantes, distribuidora y cosas así, no, pequeños comerciantes. Sería 5 de ellos, una encuesta que se haría selección múltiple para no hacerla muy grande y yo le pondría 5 días máximo. Y el objetivo general sería conocer, perdón, información ordenada y sistemática sobre los movimientos financieros, registros contables y cuentas contables de esos pequeños comerciantes del municipio de Tadó. Y el específico sería identificar el uso de la contabilidad en sus pequeños negocios. Lorna, una pregunta. Yo también recuerdo bien como tu proyecto y tu idea no era como generar algunas herramientas contables entre ellos. Mi pregunta, Sí, o sea, mi pregunta era, tu objetivo inicial de la investigación era como tratar de ayudarles a generar, a darles como algunas herramientas en términos de lo contable, ¿no? no, profe, mi pregunta era conocer Ah, la listo, contabilidad en los pequeños comerciantes del listo, municipio de Tadó. listo, no, no, está muy bien. No, 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 está muy bien, Lorna, así es la, el objetivo está asociado a la pregunta y lo que vas a hacer también es herramienta. Eh, te recomiendo también, bueno, lo que había preguntado Fabiola al principio, que no he respondido, es no solo piensen en el tiempo de cuánto toman hacer la medición, es decir, una semana, sino que piensen también que necesitan por lo menos una semana para analizar esos datos. ¿Qué vamos a hacer la próxima sesión? Dejar limpiecitas las preguntas de la encuesta, que ya cada uno llegue con su temario, su derrotero ya listo, para que vaya pues a hacer el trabajo de campo, que es la semana 4. Y con eso tendríamos, digamos, la semana 4 y 5 para hacer eso, y la semana 6 y 7 para hacer todo el tema del análisis de datos, y en la semana 8 lo presentamos. Fíjense que yo trato de ser coherente, tengo muy medidos los tiempos de lo que estamos haciendo para garantizar que se llegue ahí. Entonces ustedes piensen, máximo se pueden demorar 2 semanas en ese ejercicio de recabar la información, porque necesitamos 2 semanas para hacer un muy buen ejercicio de análisis de datos y de conclusiones de la investigación, que también es lo central. Entonces, miren que ya estamos dándole forma a eso. Por eso, vayan muy bien como lo haces, Lorna, que ya estás pensando cómo hacer las preguntas, tener muy claras las preguntas, porque además de lo que le decía a Fabiola, que eso ahorra tiempos, es mejor no devolverse, que significa que yo de pronto hago una encuesta y se me huele una pregunta y ya cuando la vuelva a hacer, de pronto no es tan fácil que alguien te responda, porque de todas maneras el tema de las encuestas siempre es un poco improvisivo. Entonces, por eso es muy importante esa parte, tenerlo ya como muy limpia antes de empezar el trabajo. Pero no, muchas gracias. Profe, una pregunta. Dime, claro. Entonces, la próxima clase miraríamos todas las preguntas que tendría la encuesta.
Sí, nos vamos a preguntas, porque entonces el tema, digamos, ya de la parte, pues, digamos, como de fuentes primarias. O sea, en investigación contable le llaman fuentes primarias, pero es eso, básicamente es mirar cómo vamos a recaudar la información, a recabar la información. Listo, profe, gracias. Listo. Profe, ¿la encuesta la vamos a realizar por Google o qué proceso vamos a tener? Fabiola, eso depende de la población. Si tú crees que es posible hacerla con Google porque se la mandas al WhatsApp a los comerciantes y ellos la llenan, mucho mejor porque eso te arroja datos. Pues Pero, yo por ejemplo, pensaría, profe, pues así en ese sentido, pues ahorita sería más fácil mandarla tipo WhatsApp porque pues la gente es más complicado usted llegarle con una hoja para que me llenen unos datos. Es como pues, decir que ellos van a perder un cliente por llenarle a uno una encuesta, mientras que uno la manda por WhatsApp y ellos en cualquier tiempito se la pueden responder a uno. sí, eso es cierto, Fabiola, pero es que también depende del tipo de investigación. Porque digamos que la tuya y la de Lorna y tienen, digamos, como ciertas similitudes y se puede prestar. Pero hay investigaciones que pues creo que las vamos a ver ahorita, que tienen otras condiciones. Por ejemplo, no sé si Lorna puede, porque de todas maneras donde está son informales, de pronto no tengo facilidades, pero claro, que ustedes miran cómo es, si tienen que imprimirla, irla a hacer uno a uno, o pueden hacerlo por Google Docs, eso lo tienen que evaluar ustedes, y ya ustedes dirán si es posible o no. Profe, sigo. Sí, dale, Yuri. Bueno, pues en el tiempo limitante yo le puse 15 días. El objetivo general, analizar el nivel de endeudamiento que ha generado el impacto del COVID-19 en la ciudad de Pereira. Objetivos específicos. Comparar el nivel de endeudamiento del año anterior, 2019, frente al año en que inició la pandemia COVID-19, 2020. El otro objetivo es identificar el impacto positivo o negativo que ha generado el COVID-19 en el endeudamiento de la ciudad de Pereira. Y ya en el muestreo le puse, esa investigación se llevaría a cabo bajo la información real de la página de la Alcaldía de Pereira. ¿Me repites el objetivo general, Yuri, por favor? Objetivo general, analizar el nivel de endeudamiento que ha generado el impacto del COVID-19 en la ciudad de Pereira. Pero yo creo que más que analizar es como analizar el impacto, no sé, que ha tenido, digamos, porque hay que relacionar el tema del COVID con lo del endeudamiento, ¿no? Entonces, como analizar el impacto del COVID-19 en el endeudamiento de la ciudad, ¿no? Entonces le pongo analizar el impacto, profe. Sí, exacto, sí, porque lo que quieres ver es qué tanto ha impactado el tema de la pandemia al endeudamiento de la ciudad. Entonces es así. Y tu investigación es una investigación, digamos, si bien se acerca de tipo documental, que requiere que el análisis de los textos sea como muy profuso, que saques, por ejemplo, las unidades de muestra precisas, las variables que ya contrastarlas. Si te puedes citar, por ejemplo, con alguien que maneje el tema, de pronto algún profe de la U que te pueda pasar información al respecto, también es mucho mejor. Incluso, si algún profe de la U que tú sepas que maneja muy bien eso, te puede dar una asesoría para ese proyecto, mejor, que ya te va permitiendo encontrar líneas para hacer el trabajo que encontraste que quede bien hecho. Listo, profe. No, muchas gracias. Y está muy claro también el tema de los objetivos. A veces uno cree que estas investigaciones son más simples porque no hay trabajo de campo, pero no. A veces estas investigaciones son mucho más difíciles porque hay tantos datos que elegir los datos pertinentes para determinarlo se puede volver complejo. Entonces también ten en cuenta eso. ¿Va Jorge? Sí, profe. ¿Vale? Profe, bueno, el objetivo general del mío, que era pues lo de por qué van impuestos las MIPYMES las reducimos como a Pereira. Entonces yo puse como el objetivo principal buscar las causas por las cuales los contribuyentes de la ciudad de Pereira evaden de sus responsabilidades fiscales ante una falta de cultura tributaria o por la desconfianza de las autoridades encargadas de su administración. Recuerda que es MIPYMES, por ahí también. Ajá.
Bueno, un específico, buscar cuando la evasión es, si es generalizada entre los contribuyentes MIPYMES o si es solo pues como más a las personas como más informales o que son pequeños negocios. Y otro es identificar las consecuencias de no pagar impuestos o evadir, ya que los montos de las sanciones son monetarias o inclusive puede ser privado de la libertad. Entonces, como buscar como incluir como esa consecuencia de ese problema. Está muy bien. Y a través de como un muestreo a través de Google, en una empresa MIPYMES ubicada en la carrera octava entre la calle 21 y 24, que es un sector pues como muy comercial y pues, yo más o menos tengo como influencia en esa parte. Ah, perfecto. Yo trabajo entre ese sector, entonces pues digamos que me quedaría más viable. Ah, listo. No, no, Jorge, tienes muy claro el tema, tienes muy clara la población, y ya lo que queda entonces es precisar qué preguntas son las que te pueden dar cuenta de ello. Porque la idea, como de todas maneras es cuantitativo, es que no nos quedemos tanto en las percepciones, sino buscar, por ejemplo, el tema de las cifras. Entonces, que nos diga, por ejemplo, qué tanto le es difícil a una MIPYME pagar impuestos en la medida en que si paga impuestos no puede asumir los gastos, ¿sí? Pero eso desde cifras precisas. Porque si las preguntas se elaboran de otra manera, termina siendo una investigación más de percepción, más cualitativa, que es muy válida, pero que no está tan aunada de la parte de lo contable. Pero el resto está muy bien y eso es lo que estaríamos pensando como para el Listo, gracias. No, Jorge, muy bien. ¿Alguien más? Yo creo que, Dale, Isa. bueno, mi objetivo general es conocer cuál es el impacto de la enseñanza del contador público a través de la educación contable en la sociedad, analizando las problemáticas en el entorno. Sí, Y objetivo, ¿Me repites de nuevo, Isa? Perdóname, es que me distraí un segundo. sí, conocer el impacto de la enseñanza del contador público a través de la educación contable en la sociedad, analizando las problemáticas en el entorno. Ujú. No, muy bien, ya. Ok, objetivos específicos. Comprender qué tan importante es el impacto de la educación contable en la actualidad. Otro objetivo sería describir las diferentes teorías en el análisis, los objetivos, la metodología, la idea central, las conclusiones y los mecanismos de acción. Ya. Lo haría a través de una encuesta con preguntas cerradas y con respuestas múltiples. Listo. ¿Y a quién le harías esa encuesta? Pues estaba pensando en la universidad y en el conjunto donde vivo. Ya, bien, porque sí. Pero si lo haces en la universidad, ¿lo vas a hacer con los contadores o lo vas a hacer con otras carreras? Sería, pues es que como trata más que todo del contador, la contabilidad, sería con los contadores, docentes. Eso, sí, yo creo que está bien por ahí, más que bueno, sí, sería pensar de pronto en los docentes, de pronto hablar con el decano, o sea, mirar ellos que seguramente tengan cifras y datos sobre qué tanto ha cambiado, por ejemplo, la sociedad a partir de la profesionalización de la contaduría. O sea, ¿qué impactos ha tenido eso, la profesionalización de la contaduría y la necesidad de optimizar los procesos contables en las empresas? Sería una investigación además muy académica, pero que estaría muy relacionada con entender muchas cosas incluso que nos están pasando hoy. Entonces, si lo podrías, yo creo que incluso no tendrías que hacerlo en el conjunto. Si hacemos una buena, digamos, una buena pesquisa, una buena organización de las preguntas, podremos fácilmente hacer eso con el tema del área de la universidad, pero centrada sobre todo, digamos, como en docentes, en contadores ya graduados, en egresados, por ejemplo, también en estudiantes, pero pensando que esos perfiles que tienen ya como una visión mucho más desarrollada de la carrera pueden aportar mucho más en ello. Listo, gracias.
No, dale, no, no, está muy bien. Eso sí, lo de todos, ya en la próxima sesión, y vayan pensando, es eso. ¿Qué preguntas son las que nos van a dar respuesta de esos objetivos que ya planteamos? En general, creo que, bueno, ya son las 10:31, en general creo que todos están como muy claros con este proceso de investigación. La próxima semana pues haremos otros, ya el ejercicio pues como para concretar esta parte, ya se van de una a generar pues el tema del análisis de datos, de las muestras y demás, y seguiremos pues también avanzando en otros temas. Primero les pido disculpas si he estado muy disperso hoy con tantas situaciones, ahorita lo hablábamos temprano con Ilsa, lo dispersan a uno y hace que no pueda estar como tan enfocado como quisiera, pero les prometo que yo voy a estar como muy juicioso con las clases los meses que vienen. Nada, un feliz día para todos, un feliz resto de semana, por favor cuídense mucho, no sabemos, las cosas están un poco difíciles y espero que nos veamos pronto. Cualquier duda, no, escribanme a WhatsApp, que ahí estoy para ello. Recuerden que para la próxima semana hay que entregar el informe de lectura para que lo tengamos pendiente. Listo, profe. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Profe, Dime, Fabiola. tengo una duda. Claro, cuéntame. No sé, en el informe de la ficha de lectura